Muy buenos días para todos. Mi nombre es Samuel Zapata, actual estudiante de licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional y Abierta de Estancia CEAD Medellín. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un poco respecto a tres pensamientos, tres corrientes que se dieron en una época modernista. Y dentro de esta misma época modernista, mencionar ciertas características que están en base a esas conductas humanas. Entonces, primero, vamos a ver qué es la modernidad. Segundo, vamos a ver qué es el racionalismo. Tercero, el empirismo. Y cuarto, el idealismo. Teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, sabemos entonces que para la época moderna, esta inicia a partir del siglo XV, pero hay que tener en cuenta que en esta época el ser humano como tal, el hombre, todavía está subordinado a una divinidad, todavía está subordinado a una devoción, todavía está subordinado a la adoración y a la esperanza. Hay una forma muy utópica de subir al cielo. Cabe resaltar que para esta época como tal, que para este momento, el hombre juega un papel sumamente importante. Para esta época, el hombre empieza a pensar por sí mismo, empieza a pensar por sobre su potencial humano, por sobre su papel como individuo. Y a raíz de esto, se van a gestar nuevos cambios dentro de la rama filosófica, desde lo científico, desde lo cultural, desde lo político, desde lo social, desde lo artístico, incluso desde la misma religión. Esto va a generar de una u otra manera ciertos cambios, ¿sí? Que no solo va a garantizar, sino que van a modificar la mente humana, van a modificar y van a dejar por encima, ¿sí?, lo que es la fe religiosa y el mito. Y por sobre todo, se va a imponer la razón ante cualquier tipo de circunstancia, ¿sí? Como la base. Ya la razón acá entra a ser el eje legitimador del pensamiento moderno, la base de la comprensión y explicación respecto al mundo. El hombre entra a ser un proceso más reflexivo, un proceso de subjetividad en donde llega a ser un proceso crítico, ¿sí? Dentro de este mismo contexto. Eh, pero hay que resaltar algo sumamente importante, que la modernidad no se logra sin la conquista de América. Gracias a esta conquista de América, la modernidad se pudo construir, ¿sí? Entonces hay que dar el mérito a estos indígenas, a estos indios, que de una u otra manera construyeron la modernidad. ¿Cómo la construyeron? Primero, arriesgándose en ellos mismos, siendo explotados y esclavizados, con su muerte y con el fruto de su sangre. Ejemplo de ello lo dice la mina de Potosí en Bolivia y la de Zacatecas en México, que gracias y 25 años después los españoles pudieron pagarse una armada para lograr destruir los otomanos. Esto gracias a esa conquista que realizaron y gracias a nuestros indígenas. Hay que sumarle a esto también las diversas facetas, desde un aspecto económico, desde lo comercial, incluso desde el transporte, dejando al descubierto un sinfín de culturas y visiones diferentes que englobaron a los hombres a cuestionarse, ¿sí?, a grandes ilustres a pensar por sobre la libertad del ser humano, del individuo. En base en este modernismo,
También vamos a incluir la cuestión del racionalismo. Bien sabemos entonces que el racionalismo, uno de los padres fundadores de dicha corriente, de dicho pensamiento, fue René Descartes, ¿cierto? En donde él en algún momento dijo que el ser humano nace con un pensamiento innato, que desde que nace, nace con ciertas ideas, ¿cierto? Este pensamiento nace a partir del siglo, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿sí? ¿Y qué es lo que realmente defiende este pensar del racionalismo? Es que el conocimiento se obtiene a partir de la razón, ¿sí? Este pensamiento que se obtiene a partir de la razón constituyó grandes cambios culturales que se dieron en pleno Occidente. Incluso para esa época todavía la fe religiosa cumplía ese rol, ¿sí? Hay algo que hay que rescatar aquí, que René Descartes, por ejemplo, aspiraba a convertir a la filosofía en una disciplina científica, provista de un método, ¿sí? Y que con la razón se podía hallar las verdades universales. Debido a esto, también hay algo que se dio dentro de la época modernista, que fue el empirismo, ¿sí? Esta teoría del conocimiento subleva totalmente al racionalismo, contraponiéndose básicamente a los sentidos y a la experiencia. Hay que resaltar que uno de los padres fundadores del empirismo es el señor John Locke, ¿sí? Y este acentúa y da el valor al conocimiento que nace a partir de una experiencia, a partir de una percepción sensorial en el surgimiento de las ideas. Recordemos entonces que John Locke fue uno de los que formuló la siguiente pregunta, y abro comillas: ¿cómo es que surgen las ideas en el ser humano y cuál es el límite de nuestro conocimiento? Y él incluso consideró que el cerebro de un recién nacido es como una tabla rasa. Poco a poco va dejando huellas a través de las experiencias vividas. Pero realmente, ¿en qué consiste el empirismo? Primero, consiste pues en adquirir las ideas a través de la sensación y de las reflexiones. A partir de las sensaciones, ¿sí? Como lo decía anteriormente John Locke, podemos utilizar nuestros sentidos, podemos ver, podemos tocar, podemos oler, podemos sentir las cosas que nos rodean, ¿sí? En este caso, como por ejemplo, pueden ser los colores, las formas, los sonidos, los sabores, la solidez, la extensión, el movimiento, ¿sí? Y por la otra parte está el aspecto reflexivo, en donde a pesar de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros podemos oler, de cómo podemos percibir este mundo, está la parte reflexiva, en donde podemos de una otra manera entrar a razonar, entrar a dudar, a sentir placer, a sentir ese dolor, ¿sí? Y ya dentro de este campo modernista se presta otra corriente que es el idealismo, ¿sí? En sí, ¿qué es el idealismo? El idealismo es el principio y el fundamento del ser y el conocimiento, ¿sí? Incluso se llegó a afirmar que el mundo exterior es una idea procedente de la mente del hombre o del ser sobrenatural. Esta sostiene que la realidad que se halla fuera de la propia mente no es comprensible en sí misma, ya que el objeto de conocimiento
siempre es construido a partir de la acción cognoscitiva. Muchas gracias por todo. Espero pues que les haya gustado el video. Les deseo un feliz día, que estén muy bien.